Bueno, Perfecto. vamos a arrancar que tengo poquito tiempo, así damos un tiempito para preguntas, si es que tienen preguntas. Esta charla, como otras tantas, la doy en el marco de la comunidad que estuvimos trabajando todo este año en temas que hacen a la conciencia de quinta dimensión, por eso el nombre de la comunidad, Quinta Dimensión. Y estamos terminando el año y se están terminando los temas, entonces por ahí estoy medio corriendo contra el reloj y colgada también, perdón que por ahí doy poca bola, entonces dije, bueno, hagamos una charlita y si hay alguna duda ya evacuamos y ya grabamos y ya cumplimos con el tema de este tiempo. Bien, veníamos un poco en el orden de cuestiones que descubre la biodescodificación, que la biodescodificación nace en la década del 70 y desde que nace hasta ahora viene trayendo como un montón de información súper interesante. Y en esto de la información súper interesante, nos trae un poco lo de los ciclos biológicos que hablamos hace poco, nos trae un poco lo de la enfermedad como proceso de conciencia, como información del cuerpo, como consecuencia biológica, bueno, un montón de cosas que podríamos decir de la enfermedad. Y nos trae otra información que es la del tema que abro hoy, que es esto del síndrome del yacente. Algunos le llaman yacente y otros le llaman yaciente. Si lo googlean, les va a aparecer igual, pongan yacente o yaciente. ¿Y por qué se llama así este síndrome? Porque es el síndrome del que yace. ¿Sí? ¿Y quién es el que yace? El muerto. O sea que la biodescodificación descubre en sus tantos estudios y estadísticas y avances y demás, que cuando nuestro árbol genealógico no procesa suficiente y adecuadamente una muerte, entonces se puede dar el síndrome del yacente. ¿Qué quiere decir? ¿Que siempre que alguien se muera se va a producir el síndrome? No, para nada. Muchas veces el árbol sabe cómo procesar una muerte, las personas saben cómo integrar esta información a sus vidas y al grupo familiar, y entonces esto no ocurre. Pero cuando la muerte es trágica, es inesperada, no es natural, no es correcta, y ahora voy a aclarar a qué me refiero con natural y correcta, entonces se puede llegar a dar este síndrome del yacente. Ustedes que me escuchan hablar mucho de cuántica, he dicho muchas veces que la cuántica más importante en esta vida es la cuántica álmica. ¿Y por qué la cuántica álmica? Porque la cuántica álmica es esa energía o esa parte de nosotros que tiene toda la información más espiritual, ¿no? Que tiene que ver con por qué venimos, para qué venimos, desde dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Como esta cosa como más filosófica, más ontológica de nuestro ser, que justifica un poco nuestras vidas. Esa cuántica álmica tiene como principios los principios divinos. Es decir, la cuántica álmica trae la información de Dios. Y para Dios lo correcto es vivir. Para Dios lo sano es el amor. Lo positivo es el amor. Lo correcto es el amor. Entonces, el vivir, el amar, el evolucionar, el sanar, el trascender, el aprender, la compasión, la empatía, la belleza, la alegría. Yo digo todas estas palabras y uno las siente como positivas, ¿no? ¿Y por qué uno las siente como positivas? Porque hacen a la energía de Dios. Entonces, el alma viene con esa impronta, con la impronta de la energía de Dios. Pero cuando encarna en este plano, para tener la experiencia que viene a tener, se llena de un montón de información que es lo contrario a la impronta de Dios. Entonces, cuando yo explico cuántica álmica, digo, hay toda una codificación divina que tiene que ver con todo esto lindo, positivo, y hay toda una codificación fea,
que es en mi vida pasada sufrí violencia, en mi vida pasada morí ahorcada, en mi vida pasada, ¿no? O en mi árbol genealógico hay esta información de que todas las mujeres, de que todos los hombres, o cuando estoy en la panza de mi mamá está sola, está angustiada. Bueno, toda esta información mi alma la va a traer para evolucionar, la va a traer para trascender, la va a traer para aprender, ¿sí? Por eso traemos esa información. Pero todo aquello que no condice con lo divino va a ser un problema para el alma. Y entonces va a producir bloqueos, va a producir fragmentación álmica, va a producir ciclos, va a producir un montón de cosas que van a ser como intentos álmicos de sanar. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome del yacente? El síndrome del yacente es algo negativo para el alma. El alma no admite que un bebé sea concebido y que no llegue a vivir. El alma no admite que una persona se suicide. El alma no admite que una persona sea asesinada. El alma no admite que una madre haga un aborto. Y esto no es con miras ni religiosas ni nada. Tiene que ver con el principio divino que tiene el alma. Que si una vida es concebida es para que llegue a la vida y para que viva lo que venga a vivir y para que muera allá, cuando haya logrado todo lo que vino a vivir. No es ni para que sea interrumpido el embarazo, ni es para que esa persona se suicide o sea asesinada por alguien. Entonces, el principio álmico es el principio de vida, de trascendencia, de evolución, de aprendizaje. Entonces, si un alma llega, si un ser es concebido, se activa todo ese principio. Y cuando eso no sucede, entonces se produce un bloqueo, algo que es contrario al alma, y entonces algo queda desordenado, algo queda generando una energía negativa. Entonces, la cuántica árbol, que yo di un taller este sábado pasado de árbol y vengo hablando de árbol y demás, en la cuántica árbol nosotros somos muchas almas unidas con un árbol genealógico constituyendo un gran alma, que es el alma familiar. Compartimos ciertos códigos, compartimos una historia, compartimos características con nuestro árbol genealógico. Pero compartimos también alma, compartimos el principio de vida y de supervivencia para con ese árbol. Entonces, cuando un niño no nace en un árbol, trae como ese código negativo o esa energía que no queda bien porque ese niño no nació. Cuando una persona muere trágicamente dentro de un árbol, también genera como esa energía de algo que no estuvo bien para nuestro árbol. Entonces ahí es donde se produce o se puede llegar a producir este síndrome del yacente, que es esto de cargar al muerto, ¿sí? ¿Siempre cargamos al muerto que no muere bien? No. A veces, como decía recién, las personas sabemos integrar esa información, la trascendemos y acá no pasó nada, o pasó pero quedó como una historia de vida y ya. Pero cuando eso no sucede, es como que el alma queda dando vuelta, no se puede ir, no puede hacer su propia evolución y su propia trascendencia, y entonces alguien del árbol lo puede llegar a cargar. Ese alguien del árbol, cuando un embarazo es interrumpido, natural o voluntariamente, esa carga de ese muerto la puede llevar quien le sigue en el útero. Es decir, aborto mi niño mayor, mi segundo niño puede llegar a cargar a ese primer niño no nacido. Y de hecho ocurre la mayoría de las veces en el caso de los niños no nacidos. Porque la madre suele ocultar, la madre suele tratar de olvidar, la madre suele pasarlo como una historia dolorosa que ya no quiere recordar. Entonces, esa información suele quedar ahí como truncada y se lo suele cargar el niño que nace luego. También se puede dar que cargue al niño no nacido alguien que nació antes.
es menos frecuente. Cuando el niño nace después en un útero cargado de muerte, se trae, digamos, esa energía. Pero puede llegar a ocurrir también que ante un niño no nacido, hermanitos anteriores también lo carguen. Pero no solamente los hermanos no nacidos somos posibles de cargar quienes sí nacemos, sino también que somos pasibles de cargar tíos que murieron trágicamente o que no fueron reconocidos por alguna causa o personas que se suicidan, un primo que se suicidan. Lo que pasa es que para que yo me cargue a ese muerto, tiene que haber una cierta relación. Yo tengo que tener algún vínculo por nombre, tengo que tener algún vínculo por fecha de nacimiento o tengo que tener algún vínculo por afinidad. Si yo vengo, por ejemplo, yo explicaba en el árbol que el lugar que yo ocupo en la familia, por ejemplo, es una de las informaciones importantes en el árbol. Entonces, si yo vengo como segundo hijo y vengo como a romper y a traer información al árbol, a hacer la oveja negra y a buscar estos saberes, por ejemplo, posiblemente me cargue un yacente como una información del árbol que hay que develar para que busque conocimientos y finalmente lo devele. Entonces, no siempre el síndrome del yacente se produce. No siempre se produce porque tenga el nombre de alguien o porque tenga una fecha relacionada con ese alguien. No siempre se produce porque mi mamá haya abortado al niño anterior a mi llegada, pero muchas veces se produce y cuando se produce genera cosas muy negativas. Depende la energía que haya quedado respecto de ese muerto, de ese yacente, cómo esto se puede llegar a plasmar en la vida de quien lo carga, ¿sí? Entonces, no siempre las características de tener el síndrome son las mismas. Muchas veces tener el síndrome del yacente, estar cargando algún muerto inconscientemente, puede traernos unos síntomas muy notables y muy dañinos para nuestras vidas. Por ejemplo, tener impulsos suicidas, incluso suicidarme, tener impulsos de adicción, conductas adictivas, tener conductas de daño corporal, cortarme, lastimarme, ¿sí? Eso vendría a ser como una sintomatología del síndrome del yacente muy extrema, muy negativa en términos de siento tanto la muerte que me quiero matar, siento tanto la muerte que me hago daño, siento tanto la muerte que vibro el consumo, porque el consumo tiene una energía súper negativa. Entonces, eso vendría a ser una sintomatología muy extrema negativa. Pero hay otros síntomas que se detectan cuando alguien carga al muerto, al yacente, que no son tan notables y que no son tan perceptibles, pero que sin embargo pueden estar haciendo que la persona tenga ciertas conductas que no suman a su vida o hacen que la vida no sea tan vida como podría llegar a ser o como debería llegar a ser. Por ejemplo, una persona que duerme en posición tipo muerto. Si ven a alguien dormir así, puede estar teniendo síndrome del yacente. Si ven a alguien dormir en forma de feto, o que esa conducta de dormir en forma de feto sea una conducta habitual, puede ser síndrome del yacente. Las personas que compran de a dos, me compro una remera y dámela también en negro, dame ese jean blanco y dámelo también en color jean, y, ¿no? Como esta cosa de siempre tener que comprar por dos, eso suele denotar síndrome del yacente. Quienes tienen síndrome del yacente también suelen tener sensaciones, sentimientos que no entienden por qué los tienen y pueden llegar a tener también sensaciones y sentimientos de que alguien falta, de que hay como una suerte de vacío y también de no merecer la vida. Tipo, no soy digno de la vida no me gusta, la vida no me llena, no me gusta la vida, me siento muerto en vida. El muerto en vida también suele ser un síntoma del síndrome del yacente.
También es muy notable en personas que se visten mucho de negro, que se tapan la cara, que escuchan música muy baja vibra, porque lo que hace el síndrome en realidad es cargarle a la persona la energía de muerte. Y esa energía de muerte se puede expresar de distintas maneras. Yo el otro día lo hablaba en alguna de las clases que hablaba de árbol, a esto del síndrome del yacente, y decía que en la psicología Freud habló de pulsión de vida y pulsión de muerte. Y en la pulsión de muerte está como esa energía de que me lleva a no tomar la vida, de que me lleva a, bueno, esto, vestirme de negro, no querer salir, por ahí vivir encerrado en una habitación muy oscura, no querer hacer cosas divertidas, no conectar con la alegría, todo esto puede ser síndrome del Yacente. Bien, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo detectamos? Por síntomas. O puedo decir, bueno, a ver, mamá perdió un hijo antes que yo, ¿y yo qué características estas tengo? Y sí, tengo esta característica o no, no es para nada. Sí, me compro las cosas por dos, pero me compro las cosas por dos porque me encanta comprar cosas, ¿no? Entonces ahí, nada. ¿Cómo sanamos? Podemos sanar con constelaciones familiares, haciendo como la búsqueda, sintiendo con alguien que constele individual o grupalmente, o podemos sanar con psicomagia. Las constelaciones individuales, bueno, nada, lo que hacen es activar un campo, abrir un campo de información respecto de la familia para que ahí se manifieste si la persona siente que hay alguien o no, y entonces la incluya al campo, ya sea en una constelación grupal o en una constelación individual. Y con psicomagia, hay una psicomagia que yo uso mucho, que es una psicomagia que tiene que ver con buscar representantes de esos niños no nacidos, como pueden ser muñequitos o bebitos impresos o dibujar bebitos, ponerles nombres, decirles que ahora los vemos, que ahora los reconocemos y después hacer como un proceso de entierro. ¿Sí? Como una suerte de funeral. Entonces le doy el lugar, le pongo el nombre todo y después voy a la tierra, le puedo hacer un ataúd o directamente voy a la tierra, lo entierro, le pongo florcitas, le rezo una oración, le agradezco, lo que sienta hacer, lo puedo hacer. Para quienes están en estas terapias, un poco vienen aprendiendo este tipo de cosas, por ahí si tienen alguna herramienta de conexión, pueden invocar a los maestros, guías, seres queridos, como hacemos con los registros akáshicos, y pedir que sean ellos quienes acompañen. Si son angelólogos o entienden algo de ángeles, pueden llamar a los ángeles para que los ángeles acompañen a estos niños, ¿sí? También en términos de psicomagia, muchas veces yo mando a hacer alguna representación de los hijos, ¿no? Entonces, si yo tengo dos hijos, por ejemplo, y tengo un hijo no nacido, puedo hacer alguna suerte de cuadrito con tres flores, de cuadrito con tres ángeles, de cuadrito con tres árboles que representen a los tres hijos, ¿no? En el acto de hacer el cuadrito y después en esta impronta de tener el cuadrito expuesto, lo puedo tener en mi habitación, que es un lugar íntimo, ya estoy incluyendo a ese otro, porque cada vez que yo lo mire, ya el hacer el cuadro y el tenerlo en un lugar visible hace lo suyo, pero si encima yo lo veo y refuerzo esa energía, lo mejoro aún más. ¿Está? ¿Dudas? Hoponopono para mí no aplica tanto para esto como psicomagia y constelaciones. Porque en Hoponopono no vas a hacer un movimiento, no vas a hacer un reconocimiento, no vas a hacer un... En todo caso, vas a hacer no sé, sanar esa situación para que te mejore, no sé. No lo veo tan factible, o sea, no lo veo tan positivo. Soltar. Cecilia, Soltar, ¿cómo?
soltar como. Ahí voy, espera, espera, Marisa, que te ganaron de mano. Espera. Ana, Hola gente, hola ¿cómo hermosa. va? Bien. Vos dijiste que se escucha bien. Ok, buen provecho. Dijiste que el principio álmico es vivir, ¿no? Entonces, cuando esto se corta de alguna manera, sobre todo drásticamente, un aborto, un asesinato, un suicidio, eso está, se confronta con el principio álmico de vivir. Entonces, si ese alma viene a este plano a aprender algo, no puede ser que esta forma de finalizar la vida sea para que ese programa o ese aprendizaje lo haga el árbol, por ejemplo. O sea, no es Claro. porque, o sea, se contradice, pero tiene una función o un para qué. Ujú. Ok, Claro. bien. En realidad, todo lo que sucede en nuestras vidas tiene varias razones de ser. Mm, Entonces, esta alma que muere tan pequeñita, seguramente muere tan pequeñita porque viene a enseñar algo a esa madre, muere tan pequeñita porque está compensando algo de otra vida, muere tan ujú, pequeñita porque está cumpliendo alguna misión propia, muere tan pequeñita porque viene a mostrar algo a ese árbol, muere tan pequeñita porque viene a cerrar algo en el árbol que aún no estaba cerrado o denotar algo en el árbol que no se está denotando. De hecho, ujú, muchas veces cuando se trabaja en cuántica árbol, se ve que muere el mayor, muere el mayor, muere el mayor, muere el mayor, y vos mirás así y decís, ¿cómo puede ser? Todas las mm, madres pierden al mayor. Entonces, sí. ahí está donde siempre que nosotros tomamos un síntoma, como puede ser muere el mayor, ese síntoma tiene un origen y una razón de ser. En este caso, para el árbol, porque es el mayor, siempre los mayores de este árbol, Ujú. pero tiene una razón de ser para esa madre, para ese ser que vino. Eso es lo que Ok, vemos de está cuántica, bien, está ¿no? bien. Como una misma cosa nosotros la podemos abrir desde varios lugares y va a tener razón. Ujú, está. O sea, puede haber un portador con este síndrome del yacente, pero bueno, tiene una función para ese árbol. Sí. No lo va, Ok. nunca lo va a aportar cualquiera porque sí, y No, no, nunca lo va a no. aportar por una sola razón. Siempre va a haber multicausalidad y es perfecto y justo tanto para quien lo carga como para el cargado. O sea, que ese niño no haya nacido, haya sido naturalmente o haya sido que la madre lo haya provocado, Sí, es por lo que sea. perfecto para esa madre, para ese árbol y para ese niño. Suena raro por ahí para algunas personas esto de es perfecto. ¿Y cómo entonces si el alma no viene a morir es perfecto? Porque, a ver, Mm, el alma no viene a morir, pero viene a aprender. Entonces, muchas veces, para que ese aprendizaje sea, se contradicen los principios para que de esa contradicción haya un aprendizaje. Entonces, ujú, yo traigo un niño a la vida por un principio álmico de vivir y de trascender al árbol. Listo, genial. Pero cuando lo traigo a la vida, entro como en cosas humanas de no lo voy a poder mantener, el tipo me va a dejar, yo no estoy preparada para ser madre, interrumpo el embarazo. Entonces se produce una contradicción. Se va a producir una contradicción en mi alma, que es el principio de vida versus el aborto, ¿sí? Y esa contradicción en mi alma, si yo la sé resolver bien y no pasa nada, la trasciendo y ya está. Pero si yo no la sé resolver, puede ser que el próximo hijo que tenga lo cargue. O puede ser que no pueda tener más hijos. O puede ser que cuando tenga un hijo no lo pueda ver porque me quedé suspendida en este hijo que no nació. Todas esas cosas son las que encontramos en la terapéutica, por las cuales vemos a ver si hay síndrome del yacente. Y cuando encontramos síndrome del yacente, le damos lugar a ese niño no nacido y es impresionante cómo se resuelve, sobre todo en personas no vistas. Cuando vos tenés en tu terapia alguien que no es visto, que es rechazado y que haces una constelación y de pronto la madre no lo ve, vos le decís, ¿qué sentís cuando ves esta energía? No veo nada, no siento nada, la madre hacia un hijo, ¿no? Agregás a otra energía y le decís a esta, ahora sí, y ahora lo ves a este, sí lo veo. O sea, faltaba un muerto
que hizo que la madre se quede en ese muerto y no pueda ver al siguiente hijo o a los siguientes hijos, y cuando vos agregás ese muerto, los ve. Entonces, eso es lo que se genera en una familia cuando una madre no tiene un hijo. Y esto no tiene que ver ni con ser pro antiaborto o nada de eso, tiene que ver con cuántica álmica, que la cuántica álmica no admite una no vida. Entonces, cuando hay una no vida, nos va a exigir hacer un reconocimiento o un esfuerzo o una evolución para seguir con la vida, o nos va a dejar ahí trabados en aquello que no evolucionamos. ¿Ah? Muy bien, muchas gracias. De nada. Sin, ¿te habías levantado la mano? Hola, ¿Cómo va? bien. Yo tengo, a ver si me veo, sí. Tengo una duda o tengo ganas de hablar o nada que ver o no sé porque encima entré, ya habías empezado a hablar. Pero a mí me pasó algo muy loco hace poco. Yo cuando quedé embarazada de mi primer hijo, que era con el primer amor, que nos íbamos a casar, qué sé yo, de repente él ya tenía otra novia. Vino mi nene, yo interrumpí el embarazo, me hice un aborto, un médico ginecólogo me dio pastillas, me hago el aborto, pierdo supuestamente el bebé, voy al ginecólogo y me dijo, hacete una ecografía por abajo, vaginal y demás. Sí. Y cuando voy a hacerme la ecografía me dice la mujer, ¿cómo te va a dar esta ecografía si estás embarazada? Esa, tiene 15 años mi nene. ¿Me escuchan o no? Sí, ¿Sí? sí, sí, perfecto. Bueno, entonces me pide esa ecografía y me dijo, no, si está el bebé acá, está, y me ponen, cuando puso el corazón yo casi me muero porque supuestamente lo había perdido. Ujú. A todo esto pasaron 15 años, hace poco, porque estoy de mudanza, un quilombo en mi casa, el año pasado vino mi nena, que son 2 gotas de agua con mi nene, Ujú. pero, Ujú. o sea, es como que lo vuelvo a tener, yo lo veo, te juro, y no lo puedo creer que sean tan igual cuando eran chiquitos. Es idéntico. Me leo el Sí. tarot con una chica para ver si iba a conseguir casa o qué vela podía aprender para abrir caminos y demás, y me dice, ¿vos tenés mellizo? No, le digo. ¿Tuviste mellizo alguna vez o algo? No, le digo. Ah, dice, porque es la primera carta que me sale, no sé qué. Quedó ahí. Yo después Wow. reaccioné. Esto me pasó esta Que semana, hace poco. el primer aborto abortaste uno, quedó el otro y este otro es el mismo que viene. Y el varón tiene una manchita en la pierna y ella la tiene en la espalda. Y es la misma mancha. No les miento, te juro. Y esto me pasó Hermoso, hace poco. Y ella hermoso. vino, mi nena, pobrecita, no la busqué. Esta no fue buscada, es la última, espero. Pero fue muy loco porque, viste, a los dos, mis hijos los busqué, pero bueno, después con el otro pasó eso, digamos, yo me hice el aborto porque yo me lo hice. Mi nene lo sabe a esto porque yo se lo conté. Y él no lo podía creer porque él estaba conmigo cuando la mujer me leyó el tarot. Me dijo, ¿vos tenés mellizo? Y no, yo digo, no, ¿cómo mellizo? Era la primera carta que me salía de mis hijos, no sé qué me hablaban. Y nada, quería contar eso porque yo digo, no sé si o es nada que ver o tiene algo que ver con todo lo que No, vos estabas yo no creo. hablando. No tiene que ver la historia completa, pero sí está bueno entender que cuando nosotros intentamos abortar un niño y después eso no sucede, lo terminamos teniendo, o cuando tenemos mucho deseo de que ese niño no nazca, eso se va a Después, grabar en la cuántica de nuestro niño. Y se puede grabar muy parecido al síndrome del yacente. Mamá me quiso abortar, entonces yo no molesto, no hablo, no hago nada, no conecto con la vida, porque estoy como muerto en vida porque mamá me quería muerto. mi Suena, nene es así. suena un poco feo, pero Mi muchas veces nene, se mi manifiesta de nene esta tenés que, manera, porque es la claro, energía que nosotros le impregnamos en ese momento de vida, allá al principio, en el embarazo, y que se impregna recontra zarpado. O sea, recontra. Y uno cree que tiene una personalidad calladita o que tiene una personalidad apática, y en realidad buena. es una personalidad que nació de la nada, es una personalidad resultado de aquello que pasó en el proceso de gestación. Este sábado voy a hacer un taller de
reconfiguración de la gestación, que lo hice el otro día en el retiro como última actividad, y ahora lo voy a hacer como taller, porque es impresionante lo que afecta todo ese proceso de gestación. Así que no es yacente, pero puede. Igualmente, cuando perdemos, la biodescodificación demuestra con una altísima estadística que cuando perdemos mellizos, que puede pasar que nazca un hijo y tenga síndrome del yacente y yo diga, pero yo no perdí hijos anterior. Entonces ahí yo pregunto, ¿pero tuviste pérdidas en el embarazo de tu hijo nacido? Ah, sí, tuve como una pequeña pérdida. Bueno, ahí se puede haber perdido al mellizo y entonces el que quedó lo vive como síndrome del yacente. Claro. A mí, bueno, a mi nene, por ejemplo, es así como decís vos, lo tenés que ir a ver porque es tan bueno que no se siente. Tiene una Claro. personalidad que no sabe que no sabe si está, no se porta Bueno, mal, nada. ojo, ojo, porque eso suele ser una personalidad de no voy a hacer ruido, me voy a quedar quietito porque mamá no quiere que viva. Entonces se graba como esa onda de que mamá no quiere que viva, entonces yo soy tranquilito y no es auténtico. ¿Se entiende? Claro, no es bueno, nunca me hizo renegar, no. Terrible. Pero es así como decís vos. Gracias, muñeca. Gracias. Marisa, No, cuando vos citaste las muertes, dijiste muerte trágica, bebé. ¿Y qué pasa con la enfermedad que no es aceptada? La muerte por enfermedad que no se acepta, no puede generar eso. depende cómo lo viva la familia. Si la madre lo Ujú. vive como una muerte inaceptable, ese chico lo vive como una muerte, o esa persona lo vive como una muerte inaceptable, pero por lo general la enfermedad tiene que ver con cuestiones del ser que lo está padeciendo. Es decir, un niño pequeño que nace con una cierta enfermedad y termina muriendo pronto o que muere chiquito, tiene que ver con la cuántica de la madre o del padre, más de la madre por lo general, pero de los padres y también del árbol. Una persona que muere por una enfermedad, no, porque es un proceso biológico dado por las otras cuánticas, pero que ese ser eligió transitar o que ese ser transita por lo que le pasa. No es una muerte trágica en términos de alguien me asesinó. No es lo mismo un asesinato que una enfermedad. Una enfermedad es una respuesta biológica a lo que le está pasando a esa persona, pero un asesinato es una irrupción de la vida totalmente fuera de lo esperado para cualquier vida. Lo mismo el suicidio. El suicidio es una irrupción, no es un proceso y me muero, no es un proceso dado por la inconsciencia o lo que me pasa emocionalmente por lo que muero. ¿Se entiende? Igualmente puede quedar, si no es algo aceptado, si es algo muy traumático para la familia, puede quedar ese alma ahí dando vuelta y provocar síndrome del yacente a alguien. El tema es siempre que no se asimila correctamente esa muerte. Perfecto, gracias. Marce, Hola, ¿cómo ¿cómo va? estás? Yo te quería hacer una pregunta. Ayer vino mi hijo con el cual yo tengo una relación como muy distante. Ahora hace 6 meses que no lo veía. Eh, Hablando del útero, él me hace reclamos que yo no me acerco a él, que yo no lo quiero, que no, que él tiene 2 hijos varones, que yo no los acepto sus hijos y yo como que sí, pero siempre tenemos problemas con él. Y vos hablas del útero y yo viví a los 19 años el embarazo de él con mucha soledad, mucha angustia, mucha tristeza, eh, sin acompañamiento de quien se había casado conmigo, que era mi esposo, sin acompañamiento del médico, mucha tristeza, pero mucha. Llegar a llorar, tener mucho miedo. Encima se dio justo en esa época se dio un terremoto
Entonces había quedado con miedo a la oscuridad, al terremoto, y todo eso lo viví en la panza. Él lo vivió en la panza conmigo. Después cuando él nació, yo tenía 19 años y dije, ¿qué voy a hacer con esto, con esta criatura ahora? Si yo estaba tan mal y sola, tanta responsabilidad. Encima él nació, tenía bilirrubina, no tenía nada, y yo decía, y pensaba, pues, pido perdón a Dios por lo que voy a decir, pero decía, hoy más vale que se vaya y no que se quede conmigo, porque ¿qué voy a hacer con él? Si yo me siento tan mal sola y ahora voy a tengo, este ser es responsable mío, es mi responsabilidad 100%. Entonces, ¿qué hace el chico ahora? Te deja sola. Ahora me dejas sola y el reclamo constante, no me llamas, no aceptas mis hijos varones, no, yo te estoy esperando y vos no me das bola. Y yo digo, bueno, es un espejo tuyo, serán cosas, pero ahora que estás hablando vos, digo, no, si esta la vivió en la panza conmigo. Y Sí, después, claro. claro, él vivió toda esa soledad que él tiene, la vivió, que bueno, yo nunca me he desprendido de esa soledad, yo vengo también de una madre que tampoco me quiso tener y también una gran soledad y todo eso. Entonces él me dice, yo voy a la casa de él, no es que yo le pida nada, pero a él le parece que él me tiene que poner una alfombra roja y le digo, yo nunca te pedí esto, nunca te pedí ni alfombra roja, ni te pedí nada, pero sí voy a tu casa y me tengo que llevar el mate yo, porque si no, muchas veces ni mate me das. Entonces, hay un reclamo de parte de él, hoy él tiene 35 años, yo tengo 50, y después me dice, la persona que más mal me ha tratado en la vida, sos vos. Y yo le digo, pero yo creo, le digo que no, creo yo que no, porque no te he tratado mal, le digo, yo te he dado cosas, le digo que a mí no me las dieron, le digo, pero yo antes he sido muy afectuoso con él y hoy, bueno, yo vengo de una separación a donde las separaciones la causa son mis hijos, la causa y más los hijos de él. eh, y como que no me da gana de irte a ver, le digo, porque vos hablaste muy mal de mí, habla lo que lo que habla cotidianamente, ¿no? Eh, Marce, hay sí. muchas, hay muchas razones. En todo lo que contás, hay muchas razones, evidentemente, por lo que están como están, y habría que trabajarlo desde varios lugares. No es solamente esto que explicaba recién del útero. Las cosas que nosotras vivimos como madres cuando tenemos a nuestros niños en el útero y que viven nuestras madres cuando nos tienen a nosotros, Ujú. se impregnan. El humano Sí. está todo el tiempo como una gran esponjita adentro de la panza y uno cree que no escucha y que no siente y que no le afecta lo que uno hace, dice, siente y piensa, y sin embargo es todo lo contrario. Eso se está grabando a fuego. Nosotros estamos, cuando gestamos, estamos configurando a esa persona para toda la vida, salvo que esa Ujú. persona trabaje en la conciencia y se pueda ir saliendo de esa configuración. Yo te recomiendo trabajarlo con talleres o con sesiones o con información tipo libros o videos o lo que fuere, porque por lo que vos contás hay muchas cosas. O sea, todo lo que vos sentiste en la gestación, sí. Todo lo que vos sentiste respecto de su padre, sentís y seguís sintiendo y vas a sentir también, porque no solamente es lo que yo sentí en el embarazo, es cómo siento ahora por el padre. Si el padre no está incluido, suelen reclamar los hijos. Si vos no tenés sano el vínculo con tus padres, lo suelen reclamar los hijos. Si después cuando él nace, vos tenés deseos como los que describís, lo suelen reclamar los hijos. Entonces ese chico tiene como muchas causas y bueno, obviamente hay que trabajarlo en terapia y varias veces. No te puedo responder acá y darte mucha solución acá, pero sí entender que en lo que relatás hay muchas cosas Sí. por sanar. No es para culparse, pero por sanar. Gracias. No, de nada. Con respecto a un padre que fallece por una enfermedad rápida, inesperada, no, pero las enfermedades no son irrupciones, es natural la enfermedad. Por más que
la enfermedad tenga que ver con emociones, pensamientos, es algo que biológicamente ocurre cuando uno no está dando pie con bolas con la vida. Distinto es que te asesinen, distinto es que te suicides, distinto es que te interrumpan la gestación. ¿Este síntoma se siente desde que naces o se puede despertar después de grande? Se puede manifestar después de grande, pero depende de qué yacente es. Si el yacente es un suicida y de pronto vos tenés un nene chiquito y se te suicida un tío y ese nene chiquito tiene una afinidad con ese tío, lo puede cargar cuando se suicida y no es ser recién nacido. Y con respecto a un padre que fallece por una edad, yo como hija quedé totalmente descolocada. La sensación de que se fue de un momento a otro sin saber que ese era su fin. El sábado lo vi y hablé con él. Ese mismo sábado a la noche lo entubaron y el lunes a la mañana falleció. Bueno, eso, una cosa es el síndrome del yacente y otra cosa es el proceso de duelo. No es lo mismo. En el proceso del duelo nosotros pasamos por 5 etapas diferentes y ese proceso suele durar hasta 2 años. No es lo mismo quedarme atrapado en un estadio del proceso del duelo que cargar con el muerto. Cargar con el muerto es como una posesión, es como que yo estoy conviviendo con esa energía de muerte. Y en el proceso de duelo yo me puedo quedar enojada porque mi papá se murió, me puedo quedar muy triste porque mi papá se murió y no salirme. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y yo sigo sin poder hablar de la muerte de mi padre, sigo sin poder trascender esa secuencia y entonces ahí lo que hay es un duelo no finalizado, que no es lo mismo que síndrome del yacente. Entonces en ese caso lo que está bueno es hacer algún proceso terapéutico, alguna constelación o alguna psicomagia que nos permita cerrar ese proceso de duelo. Si no, hay que darle tiempo. Si mi padre se murió hace 5 meses, estoy en proceso. Pero si mi padre se murió hace 10 años y yo lo sigo viviendo así, entonces está bueno un proceso terapéutico. Bueno, nos vamos. Tengo que dar clases. Gracias por sumarse. Les paso, hoy entiendo a mi hija que siempre estaba con pensamientos negativos, sin ganas a la vida, y pasó en su inicio de gestación que su padre quería que yo aborte. Ellos no se hablan. Yo divorciada, ella comenzó a constelar y fue un gran cambio. Bueno, ahí está. Esto del no deseo de los padres hace estragos. Y de nuevo, esta información nunca es ni para culparnos, ni para sentirnos mal por lo que hicimos, obviamente que uno actúa desde la conciencia que tiene. Si yo fuera consciente cuando estoy gestando un niño, de que ese niño se le va a impregnar absolutamente todo, seguramente me cuidaría de un montón de cosas porque no lo quiero para él y no lo quiero para mí a futuro, porque voy a tener un hijo con determinados problemas. Entonces, obviamente que uno hace desde la conciencia que tiene, y si uno hubiera sabido esto antes de embarazarse, otra quizás hubiera sido la historia, ¿no? Así que ahí no es culparse, sino es tomar una postura responsable y decir, bueno, está bien, me pasó esto, hice esto, me sentí esto y lo cargué al chico con esto. Genial. ¿De qué maneras puedo resolver? ¿Qué cosas puedo hacer de ahora en más? Y ahí les recomiendo terapia. O tallercitos, libritos, cosas, o Google por lo menos, algo que abran la conciencia, porque siempre entender y después hacer algo con lo que entiendo es lo que sale. Nos vamos. Me tengo que ir. Chao. Gracias por sumarse. Chao, chao, gracias como siempre. A ustedes. Gracias, Ceci, gracias. Chao, lindas. Gracias. Gracias. Gracias por sumarse.